Conversemos, un programa de AFACAD VB. Estamos en un nuevo capítulo. En este momento el tema es luces y sombras del perfeccionamiento académico VB. Y por qué no decirlo también con el invitado que tenemos la posibilidad de también evaluar a nivel nacional. No podemos quedarnos solo en VB. Bienvenido primero Roberto Burdiles, como estamos aquí en el set en este minuto para compartir esta conversación. Muchas gracias. Y darle la bienvenida a nuestro invitado de honor hoy día, que es don Héctor Gaete Férez. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado poder estar con ustedes dos, que los conozco hace mucho tiempo, pero también a Sergio, harto tiempo también. Así que un agrado estar con personas que uno conoce y que me agradan además por el esfuerzo que han hecho en sus distintas actividades dentro de la universidad. ¿Qué es lo que es AFACAD? ¡Qué bonito esto! ¿Qué es lo que es AFACAD? AFACAD es la Asociación de Funcionarios Académicos y Administrativos de la Universidad del Biobío, asociación biestamental y birregional. ¿Y para qué necesitábamos otra asociación gremial si ya teníamos? Me está entrevistando él a mí, ¿te das cuenta? No, si esta cosa es muy impresionante. A mí... les digo esto porque a mí me llamó la atención. Yo soy de lo que piensa que las organizaciones gremiales son sólidas en la medida en que se integren, ojalá en una sola organización poderosa, o bien que se federen. Estamos en camino a la federación, no te preocupes, estamos en camino de aquello. Así es que bueno, disculpe, pero como usted no había dicho qué es lo que era la sigla, yo estaba tratando de ayudarle nomás. Claro, estaba tratando de que promocionáramos la asociación. Sí, claro. Bueno. Mira, yo junto con saludarlo y agradecerle a Héctor la deferencia que ha tenido con acompañarnos, voy a hacer un breve comentario. Yo quizás pelo más canas que todos aquí, y creo que Héctor, lo interesante de su visita es que fue uno de los rectores que formó parte de esa tríada de gobierno regional, gobiernos institucionales, iniciados por don Roberto Becolea, ¿no es cierto? Continuado por don Hilario Hernández Burruchaga. Lo que obviamente... Y su participación en esos gobiernos nos permite tener una perspectiva histórica de primera fuente. Así es. Que nos permite entender el tema que está sugerido y planteado hoy día. Bueno, voy a hacer el protocolo que hacemos siempre en el programa, que es presentar. Que esta vez, debo decir, que hacer la pega me costó. Pero la hice. Le faltaron hojas, ¿no? Exactamente. Yo creo que no vamos a poder entrevistarlo, así que voy a omitir algunas cosas. Correcto. Arquitecto, Universidad del Biobío, magíster en urbanismo de la Universidad de Chile, doctor en gestión y valoración urbana de la Universidad Politécnica de Cataluña, postítulo en gestión de servicios públicos y urbanos en la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá, diplomado en uso estratégico de tecnologías de información en la Universidad de Harvard, por Dios, exdirector de planificación y estudios de la Universidad del Biobío 1990-1994, ex vicerrector económico de la Universidad del Biobío 95-98, ex vicerrector académico de la Universidad del Biobío del 98 al 2006, ex rector de la Universidad del Biobío del 2006 al 2018, hijo ilustre de la ciudad natal, aquella bella y recordada ciudad del Carmen, con su balneario muy característico, publicaciones, libros, etcétera. En la actualidad es académico investigador del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura. Estoy leyendo porque me costó aprendérmelo de memoria, debo decir, así que... No me digas. Pero por Dios, qué nutrida vida, porque detrás de esto, aparte de los títulos y cosas, hay vida. Hay vida, persona. Hay experiencia, hay adquisición de conocimiento, y más allá del conocimiento también hay sabiduría. Así es que muchas gracias por la aceptación de la invitación. Esperamos contar con usted también en algunos otros programas, don Héctor. Con mucho gusto. Para diversos temas universitarios. Y partimos porque yo doy el puntapié de la conversación para partir con el tema. Tenemos hace poco una auditoría de la Contraloría General de la República que nos habla de
un estudio y análisis que se hizo del perfeccionamiento académico de la Universidad del Biobío y los patrocinios y ceses de patrocinio. Ese es como el marco de la conversación, pero creemos también que para darle un marco a la conversación sería bueno comenzar, yo digo siempre por la letra A del abecedario es bueno. ¿Cómo nace esta necesidad de patrocinar perfeccionamiento académico? ¿Y cómo evoluciona en los últimos 20 años? Porque tanto en la Universidad del Biobío como en Chile, ¿cómo opera esto, Héctor? Nos gustaría un poco de historia para contextualizar. De historia para la cosa. Bien, excelente tema por lo demás. Está muy de actualidad, no solamente en los informes de la Contraloría. No hay un solo informe de la Contraloría, hay varios informes de la Contraloría. Lo que está muy bien, ¿no? Porque cuando pueden haber algunas cosas que puedan aparecer que vulneran los intereses de la institución en términos económicos o en cualquiera de los términos que las leyes prevén para las universidades del Estado, pero también en términos del deber ser, ¿no? Porque hay cosas que las leyes no necesariamente consideran, pero que nosotros como universidad que predicamos ciertos valores y principios, formamos personas y que sí, deberíamos dar el ejemplo en primer lugar. Antes de ello recuerdo una frase muy coloquial tuya que la repetiste en todos los escenarios donde estuviste en UBB. Tenemos que ser capaces de desnudarnos en la plaza de la democracia. Cierto. Y que no nos encuentren nada. Exacto, esa es la idea. Bueno, ¿cuál era el escenario respecto al tema que ustedes colocan para hoy? ¿Cuál era el escenario en el año 90? Yo tuve la oportunidad de ser director de planificación en la rectoría de don Roberto Goicolea Infante, gran rector por lo demás. Tuve la suerte de ser su alumno, además fue profesor mío y de muchas generaciones y una persona notable. Había una sola persona que tenía doctorado. Una. En UBB. Sí. Entonces, estos rectores, el rector Goicolea, en esa rectoría se inicia este proceso. Muy precariamente, muy lentamente. ¿Ah? Si alguien se iba, muy pocas personas, a hacer un magíster, prácticamente nadie a un doctorado y no mucha gente a hacer magíster, se iba prácticamente solo. Si no tenía ningún tipo de apoyo ni nada. No porque no se quisiera, sino porque no habían recursos nomás. ¿Ah? Uno de los grandes desafíos en aquella época era de la rectoría de don Roberto era poder reiniciar el funcionamiento con cierta normalidad de la universidad. Recordemos que eran universidades intervenidas por la dictadura militar. Sí. Y necesitábamos restaurar ciertos derechos de las personas, ¿ya? Lentamente, tampoco fue tan rápido, era muy difícil hacer eso, por el contexto por un lado, pero por otro lado, porque había normas establecidas y había que modificar eso. Por otro lado, no existían las becas Chile, digamos, como mecanismo. No había nada. Entonces, fíjate que el principal desafío que hubo en ese momento era, por ejemplo, que las personas a igualdad de jerarquía ganaran lo mismo. Y resulta que los de Chillán ganaban 40% menos que nosotros acá. Sí, recuerdo. Garantizar esas cosas. Una de las grandes críticas que se le hizo a don Roberto fue haber tomado esa decisión. Pero cuando pasan los años, las personas se han dado cuenta que importante era, que injusto era que dos personas categorizadas en la misma jerarquía ganaran menos, ¿ya? ¿Para qué decir en el mundo administrativo? ¿Para qué decir? Las desigualdades eran tremendas. Entonces, poco tiempo había para concentrar dinero en esas cosas, en el perfeccionamiento académico. Después tuve la oportunidad de ser vicerrector académico con el rector Hilario Hernández Gurruchaga, gran rector, gran maestro también de muchas generaciones. Yo fui alumno de él en la Universidad de Geografía Humana o Geografía Urbana, cuando yo era estudiante de arquitectura aquí. Aprendí muchísimo con él, por lo demás, gran amigo además, ambos rectores. Entonces, en esa época ya estaba más estabilizada, 8 años de administración de don Roberto Goicolea, y teníamos más estabilidad
ya habíamos empezado a ser capaces de levantar proyectos, organizarnos, qué sé yo, y la universidad y muchos académicos, muchas académicas, muchos administrativos trabajaban en esa dirección, la dirección de poder fortalecer la universidad, y se comprendía bastante bien ese proceso. Estamos hablando de épocas en que se empiezan a organizar las organizaciones gremiales a propósito de la organización que tú presides. En 94 en adelante. Exactamente, se empiezan a organizar estas cosas, qué sé yo, y también eso requería mucha atención para que hicieran su aporte desde el punto de vista de la organización de los trabajadores a nivel académico y administrativo, por supuesto. Y empezamos a armar un programa en la rectoría de Don Hilario, siendo yo vicerrector académico, y generamos algunas condiciones que eran bastante duras en realidad. Por ejemplo, tomamos la opción, por la perspectiva que habíamos hecho de qué es lo que se venía viendo en el escenario mundial de las universidades, de cómo se venía la evaluación de las instituciones, la creación de indicadores, cuáles eran los productos, entre comillas, que se iban a evaluar, y etcétera, etcétera. Entonces, tomamos algunas decisiones en la vicerrectoría. No hay apoyo para el magíster. Sí para los doctorados. Perfecto. Se aceptaba el magíster para aquellos programas que obligatoriamente, si tú querías hacer el doctorado, tenías que hacer el magíster primero y después continuabas al doctorado en un continuo. ¿Ya? Hay muchos casos en las facultades nuestras que tuvieron que hacer eso. Primero se enojaban conmigo, como corresponde, enojarse con el que está empujando eso, pero después ellos comprendían que era una medida adecuada. Y entonces pasamos a tener 30 y tantos % de la planta académica con doctorado en algún momento. Varios años después, la rectoría que me tocó encabezar también. Eso. Fíjense ustedes que el aporte que se hacía en este programa eran, en la rectoría de Don Hilario, del orden de 600 millones de pesos de la época. Claro. De la época. Para tener una cosa increíble. Hubo que colaborar en cambiar algunas culturas también. Recuerdo en el Consejo Académico el planteamiento sobre el programa de perfeccionamiento académico, y alguna persona, no nombraré quién porque importa el milagro y no el santo, que se trata de eso, ¿no? Levanta la mano y dice: oiga, vicerrector, pero si la gente va a reconocer, va a pasear, qué sé yo, ¿para qué tanto? Y yo había leído, lo habíamos conversado con Don Hilario, yo había leído que la mitad, más o menos la mitad de la gente que en el país mandábamos a perfeccionarse a cualquier parte, fuera del país o dentro del país, terminaban separados. Y a mí no me... ¿Conyugalmente? Conyugalmente. Ya. Y a mí no me parecía que una institución como la nuestra debía hacer eso. ¿Y por qué ocurría eso? Porque el dinero era tan poco que los mandaban solos a la persona, a la mujer o al varón. Esta cuestión era igualdad de género lo que se producía. Entonces se producía naturalmente un distanciamiento de las personas y eso terminaba por año, mal. Por año. Mal. Entonces, de ahí viene, entre otras cosas, la idea de que las personas se fueran y se fueran con beca, que pudieran mover a su familia, y era caro la cuestión. Sí era caro, pero no lo pensábamos en términos economicistas, lo pensábamos en términos del futuro de la universidad para fortalecer sus capacidades investigativas. ¿Te fijas tú? O sea, el inicio del patrocinio nace de una condición, de un análisis más humano, digamos. Primero técnico. ¿Ya? Técnico. ¿Por qué queríamos perfeccionar? Porque teníamos perspectiva y sabíamos lo que se venía respecto a pedirle a una universidad. Yo me acuerdo que siempre yo decía, tenemos dos posibilidades: esperar unos 150 años para ser como la Chile, o invertir o potenciar y dar incentivos. O invertir para poder salir adelante. Así es, más rápido. Y si tú quieres darle la misión a alguien de que se vaya a estudiar, entonces dale misión y medios, ¿ya? Eso aprendí de los militares. Ya. Misión
y medios. No le puedes dar una misión a alguien si no le das los medios para alcanzarlo. Acá lo mismo, no le puedes dar una misión a alguien y simplemente esperar que le vaya bien, esperar que salga todo bien y no darle ni un peso, no darle un seguro médico, no darle dinero para que pueda vivir en dignidad, ¿ya? En condición de profesor o profesora académica de una institución. Sí. No estamos hablando de que vayan a moverse para todos lados, qué sé yo, y si quiere pasear, que lo haga, pero que cumpla sus objetivos. Y no hay problema. O sea, si está ahí en Europa alguien, una vez me acuerdo que tomé a Chile a la misma escala de Europa y tú lo colocas en el estrecho de Gibraltar y la otra punta de Chile está en Moscú. Entonces, ¿cómo no vas a conocer Europa si estás estudiando en un país europeo? Además que si estás cumpliendo con tu objetivo, exactamente. Tienes que moverte igual como te movería acá en Chile. Sí. Héctor, y cuando uno mira toda esta política, a mí me parece que era la que correspondía y plausible, digamos, de poder anticipar el desarrollo de la universidad a partir de invertir justamente en el capital humano para que a su regreso pudieran entregar y desarrollar y elevar los indicadores por los cuales hoy día se nos mide desde el punto de vista de las acreditaciones. Pero, ¿cuál es tu mirada después de todos estos años del impacto que eso ha tenido en la calidad de la docencia, por un lado, y en la productividad del punto de vista del conocimiento? O sea, en esas dos líneas que son las vertientes por las cuales nosotros tenemos que ver. ¿Cuál es la mirada que tienes tú del punto de vista desde que conocías ese estado anterior y el estado actual? Mira, en general, y esto es mérito de la comunidad académica completa, es decir, la gente que está dirigiendo hoy o los que dirigimos algo antes, son personas que tienen unos roles y qué sé yo, pero sin la ciudadanía en el estado llano, allá abajo, donde yo estoy ahora, no funciona. No es cierto, no funciona ni aquí, ni en las empresas privadas allá afuera, sean de educación superior o no. O sea, las organizaciones funcionan como un todo. Lo que pasa es que brillan más el rector, el decano, la presidenta de la asociación de no sé qué, o qué sé yo, el ex rector, porque bueno, pero eso viene con el cargo que uno ejerció, pero la verdad es que el trabajo lo hace la comunidad entera, y eso es así. Y yo veo a los rectores, por ejemplo, que dicen eso y es verdad, digamos, cuando hacen sus cuentas y yo voy y los acompaño. Y es verdad, es la comunidad la que produce esto. La sensación que yo tengo es que ha sido un acierto importante. La universidad está en una posición bastante relevante. Sin embargo, ha tenido caídas fuertes en ciertos periodos respecto a la productividad científica, fuertes, y ahí uno se pregunta, a ver, hemos aumentado la tasa de doctores cuya obligación que tienen es generar más aportes en investigación científica, en proyectos, en vinculación bidireccional con el medio, ¿te fijas tú? En extensión cultural, en el mundo del arte y la cultura en general, al servicio de las comunidades externas, además de a nosotros mismos, como comunidad. Uno dice, ¿dónde hay algunas fallas que uno puede intentar corregir, siendo el hilo conductor general, que está muy bien, pero de repente hay algunos desvíos y allí aparecen ciertos usos y costumbres que yo creo que debemos intentar buscar la manera de corregir, y creo que lo podemos corregir. Por ejemplo, personas que están en la punta del conocimiento en sus áreas, les desagrada hacer clases en pregrado. Sí. No todos, esto no es generalizado, no es generalizado. Pero mira, así como cuando uno dice, para poder mover algo, no necesito que se muevan todos, sino que basta un comando estratégico, digamos, que opere, ¿ya? Hay alguien que hace como 2000 y tantos años, con 12 personas nomás, mira la revolución que armó, ¿te fijas? Así que empiezan en un cierto núcleo, que sé yo. Pero yo creo que al revés también. Cuando tú tienes un núcleo, aunque sea muy pequeño, pero que no está haciendo lo que tiene que hacer, también genera una suerte de desincentivo al esfuerzo, ¿ya? Yo creo que ahí
ahí hay algo que nosotros necesitamos corregir, porque además la misión principal de la universidad es la formación de personas a nivel de pre y posgrado. ¿Ya? Ahora, si lo mira usted desde el punto de vista económico, con mayor razón. Cuando tú miras las cuentas de la universidad, ¿de dónde viene la universidad? Algunos creen que el dinero viene del Estado de Chile a través de los gobiernos correspondientes. No, los ingresos variarían entre el 8, el 12, el 16% en promedio de la Universidad del Estado. Eso es lo que la gente de Santiago nos manda a nosotros desde el Ministerio de Educación. Otra cosa es decir que todo el dinero que la universidad ingresa entra como público, o sea, entra como privado y se convierte en público, lo que está bien. Por lo tanto, es bien importante saber de dónde viene la mayor parte del dinero. Sí. Y la mayor parte del dinero viene de la docencia de pregrado. No viene de la investigación, correcto, no viene del posgrado, viene de la docencia de pregrado. ¿Significa que esa es más importante que la otra? No, no significa eso. Pero yo, como doctor, no puedo despreciar la docencia de pregrado. Para poder dedicarme a escribir libros, a escribir artículos, a investigar, qué sé yo. No, al contrario. Las personas que vienen acá, hay que acordarse de eso, mayoritariamente son personas del mundo que no tiene privilegios. 4%, 5% de personas de colegios particulares pagados, y todo lo demás son personas que vienen de la educación municipal o de la educación... Sí. Oye, no sé cómo se llama la otra, pero déjame terminar la idea. Entonces la pregunta estratégica que tiene que hacerse es: ¿quiénes son los que mejor educación necesitan? Esas personas. Y si tengo doctores, doctoras, necesito ponerlo en contacto con esa gente. Esa gente necesita tener a las personas más cualificadas para fortalecerse, porque lo único que van a tener ese tipo de personas no son redes sociales, redes económicas, etcétera, sino que van a tener solamente su calidad para ir a competir en el mercado laboral por un puesto de trabajo o para levantar su empresa. Entonces es así nomás. No es una cuestión ni siquiera ideológica, es una cuestión táctica del rol que hay que ejercer como universidad. Sí. Ahora, no es un misterio que el modelo educacional en Chile, siempre lo hemos conversado, propicia el desarrollo de los individuos, ¿no? Claro. Y muchas veces se producen ciertas contradicciones con el desarrollo institucional. Y en este ámbito de lo que es el perfeccionamiento, uno podría decir que después de 20 años, ¿no es cierto?, en que se generó esta política institucional, ¿piensas tú que la planificación estratégica hoy día está siendo adecuada para la realidad que hoy día tenemos, pensando, por un lado, que tenemos un mayor número de académicos perfeccionados en la planta, pero no necesariamente las áreas de planificación o de perfeccionamiento están siendo coincidentes con las de planificación estratégica desde el punto de vista del desarrollo de la universidad y su rol en las regiones, ¿no? En las dos regiones. Porque claro, está la tentación de que las personas se perfeccionen en lo que les interesa, porque desarrollan su carrera y van publicando y van desarrollando, pero no necesariamente pueden estar alineados con los intereses institucionales y los deberes institucionales respecto a ese desarrollo integral de las regiones. Y las necesidades territoriales. Claro. Exactamente. Efectivamente. Sí. Mira, pero ese es un tema, perdón, ese es un tema, fíjate, que abarca todo. Me explico. No es un tema del individualismo entre la toma de decisiones de las académicas, los académicos o de los administrativos en la universidad, privilegiando buscar su interés particular por sobre el interés general. Ese es parte del modelo económico ultra neoliberal instalado en Chile hace ya muchos años. A ultranza, ¿ya? Y en todos los escenarios. ¿Significa que ese modelo es malo? No necesariamente. Porque hay aportes al crecimiento y una serie de cosas así. Si el problema es otro, el problema es: ¿ha aumentado realmente las oportunidades de los trabajadores, de las personas, de la gran mayoría, ¿no es cierto? Entonces, esta conversación sobre este punto no es contra los ricos o no contra la gente que tiene más recursos, sino que es lo que pasa con el resto del país. Les voy a colocar un ejemplo.
¿No llama la atención que Chile en el 90 tenía $3.600 per cápita, ahora tiene del orden $36.000 per cápita a la paridad del poder adquisitivo? Es una economía que se llama a la PPA. Y no tenemos más de 1 millón de viviendas. Difícil. O sea, no tenemos, nos faltan algo más de 1 millón de viviendas. Sí. Yo te digo, eso, desde mi punto de vista, linda en la inmoralidad, te lo digo francamente. Es decir, entre todos los chilenos hemos hecho crecer la torta de 3.600 per cápita a 36.000 a la paridad del poder adquisitivo, pero sigue y resulta que hay gente que no tiene dónde vivir. Claro. Y no es cierto que la gran mayoría eran inmigrantes, aunque lo fueran, de hecho. Pero no es cierto. Los datos duros indican que la mayoría son chilenos, son compatriotas, ¿verdad? Si tú miras la calidad de la educación, la desazón respecto a lo que pasa en la jubilación, lo que ocurre en las oportunidades de salud, no es algo gravísimo que nosotros, no estoy diciendo un gobierno determinado, te estoy hablando de nosotros como país, con gobiernos de centro izquierda, de centro derecha, no podamos tener unas mejores condiciones de desarrollo de las personas a partir de haber hecho crecer la torta así. Hoy en día la distribución de la riqueza en Chile es peor que en la época del presidente Allende. Revisen los datos, por favor, estoy hablando de datos duros. Datos duros. Las personas, la concentración de la riqueza es de las peores en Latinoamérica, de las peores en la OECD, de las peores. Entonces, esa es la mirada que te explica lo que tú estás diciendo. El cambio cultural, el cambio no fue solamente del modelo económico, Roberto, fue cultural. Y las personas naturalmente creen que están bien, que piensen primero en sus intereses y después del interés de la empresa. Lo normalizaron ya. O de la institución, porque en la empresa pasa lo mismo, con la diferencia que allá te portás mal, no produce lo que tienes que producir y te van a despedir. Claro. Porque hay una ley de contratación-despido y que en 30 días puedes estar fuera solo por expresión, por necesidades de la empresa, dice el decreto de ley correspondiente. Entonces, el disciplinamiento ahí es más fácil. En las universidades la cosa es un poquito más difícil, porque lo que buscamos en las universidades del Estado, me refiero, lo que buscamos es que las personas estén imbuidas de la misión de la universidad, de los valores compartidos. Por eso hacemos planes estratégicos, nos juntamos, conversamos y todo. Y de repente te va a aparecer algo que no le importa y diga, yo quiero hacer mi doctorado en la importancia del rabanito en la horticultura regional. Alguien debería preguntarle a esa persona, oiga, pero si usted está en la Facultad de Arquitectura, Claro. si estuviera en la Facultad de Ciencias de la Salud de los Alimentos, en el Departamento de Ingeniería de Alimentos, es bastante probable que podamos aceptarle esto. Pero alguien tiene que hacer eso. Cuando no se hace eso, esos afanes individualistas de alguien, quiero hacer un programa, o alguien tiene que preguntar, oiga, pero ¿y dónde lo va a hacer? ¿Qué ranking tiene esa universidad? ¿Qué calidad demuestra el departamento donde usted quiere ir a perfeccionarse? Esas preguntas, si usted no las hace, va a preservar el valor individual. O sea, la institución tiene la obligación de garantizar en todas las decisiones que toma la vinculación con el plan estratégico tal como tú decías. ¿Te fijas o no? Si no lo hace, va a quedar a criterio de cada uno de nosotros. Claro. Y algunos de nosotros lo van a hacer bien. Claro. En el marco de sus valores y principios. También nos pasa que cuando llega el proceso de acreditación, también nos dicen que ahí hay debilidad. Entonces, claro, entonces no se condicen los resultados con la inversión. O sea, en el fondo es control interno. Sí. Mecanismos regulatorios. Yo te diría asegurarnos de que cada uno de nosotros, en su rol, haga lo que tiene que hacer. En este caso, ¿quién tiene el control del plan de perfeccionamiento de la universidad? La vicerrectoría académica. ¿A través de quién? De un comité de perfeccionamiento. Así es. Allí se evalúan los proyectos que se presentan. Las llevan nuestras decanas, nuestros decanos llevan, mira, esta persona en este tema pretende iniciar un proceso de perfeccionamiento. Aquí está esto. Y llegan ellos con sus antecedentes. Qué sé yo. En ese punto es donde uno tiene que garantizar ese asunto. ¿Ya? Si no
hay un presidente de la comisión de perfeccionamiento, y ese presidente es el vicerrector académico o la vicerrectora académica de turno, ¿verdad? Y hay elementos de evaluación. Hay oficinas que revisan todos estos indicadores y ven cómo se alinean con el plan de desarrollo estratégico de la universidad. La unidad de análisis institucional, ¿ya? O sea, mecanismos para garantizar coherencia entre el plan, a propósito de lo que pide Roberto, y que tiene toda la razón, y lo que hacemos cada uno de nosotros todos los días en la unidad en que estamos, existen. La estructura está. Claro, la pregunta es cómo lo estamos haciendo, y uno podría detectar algunas deficiencias o algunas tendencias a poder imponerlo individual por sobre lo colectivo, como explicaba muy bien él, y eso mata a cualquier institución y a cualquier empresa de cualquier tipo. Claro. Y dentro del mismo marco, recién tomando tus palabras de hace poco rato, en donde decías que hay que rescatar en el sector público todo lo que son o sea, frenar las inmoralidades. ¿Cómo ves esto de que, a pesar de que un académico no terminó su perfeccionamiento, sabe que tiene que devolver dineros a la institución, sabe que va a venir un mecanismo de cese patrocinio, o sea, tiene conocimiento de todo esto, y a pesar de que de repente deja pasar el plazo hasta que la deuda está prescrita? ¿Cómo evalúas eso? A mí me parece gravísimo, muy grave. Desde el punto de vista individual es una falta de ética evidente. Evidente. Ojo que en la administración pública se requiere tener un comportamiento adecuado, honesto, etcétera, acorde con el rol que te desempeña, todo lo demás, pero en términos personales, un comportamiento adecuado. Aquí y en la Quebrada la G. ¿Ya? Acaba de ser despedido una persona en un alto cargo en Hacienda y lo despidieron al señor subsecretario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habría dado un control de droga, habría dado inadecuadamente. Claro. Yo los escuché en la televisión, lo entrevistaron hace pocos días atrás. Y él trata de defenderse, por supuesto, y tiene todo el derecho, y demuestra que no es así. ¿Ya? Pero, ¿por qué coloqué ese ejemplo? Porque la norma establece eso. Uno puede criticar al presidente Kast porque toma una decisión así rápida. Si no lo hubiera hecho, lo habrían criticado igual como el presidente Boris cuando le dio un día de infracción al señor subsecretario del Interior en ese momento para explicar qué es lo que pasaba, y le sacaron la mugre al presidente. Ahora le están sacando la mugre al presidente Kast porque lo echó muy luego, y hay 2 informes más que dicen que en realidad no consume droga, y la pregunta es qué vamos a hacer con él. Como sea, esos 2 actores importantes del país, el presidente Boris y el presidente Kast, tomaron una decisión. ¿Ya? Bueno, eso, ¿por qué lo pueden hacer? No solo porque son funcionarios de confianza, sino porque el comportamiento de un funcionario público, nosotros, los de la Universidad del Biobío, administrativa y académico, somos funcionarios públicos, tenemos que tener un comportamiento acorde. Así que, en primer lugar, desde el punto de vista individual. Eso se olvida muy luego, ¿eh? Algunas personas. Esa es tu primera obligación que tienes desde el punto de vista de tu comportamiento personal. No solo aquí, también afuera de la universidad, en cualquier parte. ¿Ya? Pero tú ves que alguien, no en nuestra universidad, pero de otras instituciones del Estado de Chile, se van a meter a un casino, o funcionarios de otro tipo de reparticiones públicas se van a meter a un casino, hacen apuestas que no las pueden justificar sus ingresos y todo, bueno, esas personas están infringiendo gravemente la ley por ese solo hecho, aunque ni siquiera hayan apostado. El ir a meterse a un casino está prohibido para las personas que manejan recursos y esas cosas, ¿eh? Entonces ese es el primero. El segundo es un tema simplemente de lo que estamos conversando recién. Si la cadena de mando de cómo opera el sistema de los ceses de patrocinio se trancó en alguna parte, entonces allí hay un problema. Allí hay un problema. Y resulta que la cadena de mando opera de la siguiente manera, ya se los explicaba antes. Hay un comité de perfeccionamiento. Sí.
Ese comité se integra por el decano o la decana correspondiente para ciertas etapas de ese momento. Cuando una persona no cumple eso, ese comité lo que hace es que envía un cese de patrocinio, ¿ya? Explicado por qué, al señor rector o rectora de turno. Eso se hace a través del vicerrector académico. Entonces ahí tiene el comité informado de la situación y reacciona el señor decano, el señor rector, ante el vicerrector académico. Y en el comité también los integrantes de eso, que son todos los decanos, ¿ya? Si todos los decanos que están sentados en esa mesa y el presidente de ese comité, que es el señor vicerrector académico, están al tanto de eso. Y toman ellos una decisión. Se cesa el patrocinio. Se cesa el patrocinio y se envía al rector o rectora de turno. Ese rector, ¿ya? Toma ese documento y lo envía a la dirección de personal. Lo hace a través del vicerrector económico. Asunto Económico o bien directamente, pero siempre con copia y con información al vicerrector de Asunto Económico, porque hay un tema de impacto económico en eso. Y hay que verlo. Y emerge la cobranza. Y en ese momento el departamento personal echa a andar los mecanismos de cobranza, ¿ya? Como lo hacíamos nosotros en ese mismo procedimiento, y nosotros hacíamos lo siguiente: llegaba el documento, ¿no es cierto? Le sacábamos una copia. Esto que estoy conversando lo pueden verificar con las señoras secretarias que estaban en su momento, ¿ya? Le sacábamos, colocábamos en un archivador y el otro lo mandábamos con una instrucción precisa, ¿ya? De que se hiciera esto, ¿ya? Recuerdo que una vez vino la Contraloría a conversar sobre este tema hace mucho tiempo atrás. Entonces, me querían preguntar qué hacía yo cuando me llegaban ese patrocinio. Entonces yo les expliqué esto mismo que les estoy contando a ustedes, y para que ellos supieran que yo estaba diciendo la verdad, le pedí a la señora secretaria, a la señora Loreto Hernández, que nos mostrara el archivador que tenía. De hecho, se hizo una investigación y esos documentos se entregaron a la... Y en ese sumario lo que se descubrió es que en personal algo había pasado allí. No me acuerdo exactamente lo que había pasado allí, pero algo pasó que de ahí la cosa se movía. Se cortó la con cadena, cierta lentitud. la cadena. Lo que hicimos además fue contratar a una empresa para hacer cobranza judicial. Externa. Cobranza externa. No porque desconfiáramos de las personas que tenían que hacer eso, sino porque se crean afectividades entre nosotros como comunidad. Entonces mejor que venga alguien de afuera a hacer algo que es poco grato, digamos. Que es grata la cosa, es poco grata. Entonces se hizo eso y me he enterado a propósito de que en el 2000, a fines del 2018 o el 2019, no se renovó ese contrato. O el 2020, creo que fue por ahí. De la empresa Cobranza. Fue a fines del mandato de Mauricio, me parece. No, 2020, porque don Mauricio estuvo desde el 2018 al 2022. Por eso. Entonces no fue a fines del a mediados, por ahí por no me acuerdo si fue a fines del 2018 o entre el 19 y el 20, pero bueno, no importa, lo importante es que se cortó ese contrato. ¿Estuvo mal eso? No sé, porque perfectamente puede haberse diseñado otra estrategia por parte de la rectoría de ese momento. O sea, para cobrar los dineros. Puede haber habido otro mecanismo. Para seguir avanzando en el proceso. Para seguir avanzando. Podría no necesariamente es malo que se haya cortado el contrato. No sé. Si no se reemplaza por otro procedimiento. No sé qué estrategia se habrá usado. Puede haber. No estoy en condiciones de decir que eso fue malo. Estoy en condiciones de decir un hecho nomás. Ahora, a mí me gustaría rescatar, porque lo encuentro súper interesante, porque en los pasillos uno conversa de otras cosas, pero de tus palabras se desprende, por la experiencia que tú tienes muy valiosa, de tus palabras se desprende en el fondo que la administración pública no solamente nos debe dar conformidad un comportamiento dentro de lo legal, sino que también un comportamiento moral. En el ejercicio de los cargos y en el ejercicio de nuestras funciones. ¿Cómo ves eso? Sí. Es que eso es importante porque nosotros, ya les explicaba, es nuestra obligación. O sea, no es solo el comportamiento funcional, valga la redundancia, de un funcionario como yo
haciendo una clase en pregrado o en posgrado o desarrollando un proyecto o un artículo científico. No es solamente la funcionalidad de la cosa, sino que también es el comportamiento dentro de los marcos valóricos que establece el estatuto administrativo. Está claro ahí, pero además en el caso de la universidad en particular está claro. En la relación con las personas hay que pensar que las actividades que nosotros hacemos, todas, hay una asimetría de poder tremenda entre nosotros los académicos y las estudiantes o los estudiantes, ya sean de pre o posgrado. Y cuando hay asimetría de poder, siempre hay alto riesgo de abuso del poderoso sobre la persona. Claro. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los temas de acoso laboral, acoso sexual, tratamientos no tan graves como eso, pero que sí son jodidos para una persona, como algún tratamiento discriminatorio. Pero Héctor, ahí yo creo que siempre cuando se toca el tema de los ceses de patrocinios, cuando se conversa incluso a nivel de pasillo acerca de la forma en cómo se deben abordar a través del punto de vista de la institución, las responsabilidades, siempre caemos en el plano económico, ¿no? En lo que significa el poder restituir fondos que fueron entregados, fondos públicos que fueron entregados a personas para desarrollar un perfeccionamiento que no lo cumplieron y están en una obligación de ser reintegrados. Pero más allá del rescatar los recursos, también hay un impacto en la comunidad del punto de vista del accionar propio de la autoridad. Claro. Es decir, si mi autoridad no ha reaccionado, yo sé que ustedes lo tuvieron que hacer en un momento dado, requerimiento de Contraloría, y ustedes dejaron andando ese proceso judicial, ¿no? Y que después se descontinuó y estamos en otro periodo, pasó otro gobierno más universitario y eso tampoco se lo volvió a retomar. Entonces hay un dejar hacer, pareciera, que afecta al punto de vista de del comportamiento de la institución y el comportamiento de los propios académicos y administrativos. Es decir, hasta qué punto se produce también no un impacto necesariamente o solamente económico, sino que también del punto de vista de las confianzas, de la afección, de la identidad de la institución. Sí. Mira, el fenómeno en general yo creo que produce un serio impacto en el orgullo que tenemos con nuestra universidad, ¿me entiendes? Pero no estoy en condiciones, Roberto, de decir que hay una conducta por parte de las autoridades, tanto en el periodo de don Mauricio Cataldo como en el periodo del rector Umaña, respecto a cómo operar la gestión de esto, porque como ya les decía, nosotros hicimos la contratación, hicimos distintas gestiones, pero terminamos haciendo una contratación con gente externa y eso se cortó en un momento determinado. Eso se puede verificar sin ningún problema. Pero no sé si estas siguientes rectorías implementaron algún otro esquema, porque pueden haber distintos esquemas. Entonces, por esa razón no estoy en condiciones de decir que hubo una negligencia, por ejemplo, de no hacer otra cosa, qué sé yo. Lo que sí estoy seguro, y tampoco estoy en condición de decir que lo que les voy a comentar es lo que debe hacerse, pero por la formación que yo tengo de persona, por la formación que me dio aquí mismo, mi propia escuela de arquitectura, ¿ya? Hay ciertas cosas básicas. Yo debo cumplir mis compromisos. Yo debo llegar a la hora a los lugares en que tengo que estar. Yo debo excusarme si no puedo hacer algo. O sea, son cosas básicas de nosotros los seres humanos que si las hiciéramos bien, a lo mejor el mundo sería un poquito mejor, ¿no? Entonces, de eso sí que estoy seguro de que las personas deberíamos tener eso. A lo mejor muchas cosas más. Pero hay algunas que son básicas de comportamiento social de los actores, independientemente del nivel en que se encuentran, claro, ¿no es cierto? Desde el rector hasta el último académico, uno de esos soy yo, tenemos que tener un comportamiento de ese tipo. ¿Por qué? Porque además ese comportamiento ético lo exige el estatuto administrativo y lo exige la visión, la misión y los valores compartidos
que tenemos nosotros en el plan de desarrollo Y estratégico. la sociedad también. ¿Te fijas o cuando no? ven organismo público, tienen Exactamente. expectativas de aquello. Y ese punto que dice usted es súper importante porque efectivamente el Fondo Central de Santiago nos manda entre el 8, el 12, el 14%. Todo lo demás lo generamos nosotros en la universidad. Todo lo demás del presupuesto. Pero todo el dinero que entra desde el sector privado a la universidad, a una universidad estatal, no solamente a esta, a cualquier universidad estatal, se convierte de público, de privado en público. Exacto. Y cuando es público, la sociedad tiene derecho a decir, no, oiga, a ver, ¿y ustedes por qué no han devuelto la plata? ¿Ah? Pero ahí tengo un problema personal yo, A ver. en términos conceptuales. Y consiste en lo siguiente. Yo le puedo dar todas las facilidades para que alguien vaya a obtener su doctorado. ¿Y qué pasa si no se la pudo? Para hablar en Sí, chileno. Sí. Entramos en un plano más bien personal, afectivo, emocional. No, ¿qué pasa si no se la pudo? Es decir, ¿saben qué más? No fui capaz de obtener mi doctorado ¿Qué es posible? en la Politécnica ¿Qué de es posible? Cataluña. ¿Qué es posible? Entonces, eso no está previsto en las normas. No. No está previsto en ninguna parte. Pero, también me obligaría a mí a que oportunamente yo converse con mi director de departamento. Porque en la dirección de departamento es donde se presenta el inicio del proceso. El director de departamento se lo presenta a nuestra decana o a nuestro decano en una reunión específica que ellos tienen en un consejo de facultad o en una reunión específica que esa alta autoridad defina. Si eso va dentro de las líneas y las áreas que cultiva el departamento y qué sé yo, lo lleva a perfeccionamiento. ¿Ya? Entonces, si yo no me hubiese sentido capaz de hacer mi doctorado, tengo que ir donde mi jefe. Mi jefe directo es el director de departamento o director de departamento. Y yo tengo que ir y decirle, ¿sabes qué más? Tengo un problema. O sea, me di cuenta ahora y esta cosa, no, mira, no tengo capacidad para hacer esto. Se conversa con ese director y se manda una nota. Se dice, me retiro de esto, qué sé yo, de todo. Yo recuerdo una académica en Chillán que hizo eso una vez. Pero era un doctorado en la Universidad de la Frontera, creo. Y no se encontró que no tuvo algunas clases y se dio cuenta que la cosa no era lo que le habían informado que era ese programa de posgrado. Y recuerdo que ¿Sabes qué me pasa con eso? Que yo digo que si yo estuviera pagando mi doctorado, porque la decisión de hacer un doctorado finalmente es mía, si yo estuviera pagando ese doctorado y no me estuvieran patrocinando, yo genero deuda igual. Claro. Si no me la pude. Sí. Entonces el tema está en que esa deuda, si es de mutuo propio, yo me matriculo, yo lo hago, tengo que pagarla. No tengo alternativa. Sí. Entonces, ¿por qué quien me patrocine tendría que tener una obligación tengo que tener una obligación menor? No, que no es menor. Claro, porque No es menor, porque si yo oportunamente le digo a la universidad, a través de mi director de departamento, y se evalúa ahí el tema, si yo le digo oportunamente, al primer año, al primer semestre, claro. y le digo, mira, ¿sabes qué más? La verdad es que no soy capaz de esto, y se generó una deuda. Esa deuda yo la tengo que pagar. Ah, claro, Exacto. ya, eso pensaba. Por eso que el perfecto. tema ético es tan importante. Perfecto. Claro. Pero si yo me empiezo a hacer el lecio, me quedo en Europa, y me va mal aquí, allá. Yo recuerdo, como digo, una sola vez una persona lo hizo, se me acercó, yo era vicerrector académico, me acuerdo, o ya estaba en otro cargo, ya no me acuerdo bien. Pero esa persona me llama, me dice, oye, Héctor, esto me pasó, qué sé yo. Mira, es lamentable, pero mándale una información a tu director de departamento, está tu decano y veámoslo en el comité. Pero hazlo luego, porque la deuda va a seguir aumentando. Claro. La verdad es que lo único que tuvo que devolver esa persona fue la matrícula y... Porque estaba iniciando. Claro, estaba como... Te estoy hablando de pocos meses, menos de 3 meses de todas maneras. Bueno, Pero como eso- les decía yo,
el programa se va a hacer corto. Hace rato que deberíamos haber terminado. Primero me avisaron de los 3 minutos, 4 minutos, hace mucho rato. Así que, bueno, pero invítenme otra vez. Sí, yo creo que no vamos a tener que hacer otro programa respecto de los mismos muy interesante, temas. además. Muy interesante. El tema, digamos, da para mucho porque hay una arista, yo diría, que tiene que ver más bien no con lo legal solamente, no con lo económico solamente, sino que tiene que ver con las personas. Sí. Sí. O sea, una persona que cae en esa condición que tú describes, que puede que no se o capacitado o tuvo problemas de todo índole, familiar, afectivo, lo que tú quieras, esas cosas también es una dimensión, pero que también tiene que estar expuesta y tiene que ser revisada. Lo que no exime o libera de responsabilidades, sino que más bien son consideraciones en la forma en cómo tú tratas ese tema. Sí. ¿No? O sea, para cerrar el programa, sí. ¿lo vamos a invitar de nuevo? Sí, de todas maneras. Sí, pero la próxima vez que sea con café. Oye, varias personas nos han pedido café. Me dieron pura agua aquí para que sepan todas las auditores, auditores y los auditores que no me dieron ni café. Tiene que ser café en grano, ¿no? Claro. No, pero por supuesto. Pero por supuesto. Como pobre pero delicado. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy en medio de lo... Vamos a invitarte de nuevo de todas maneras porque se quedaron... Mira, yo no quiero dejar pasar este programa sin comentarte que cada vez que hacemos un programa, que tenemos un entrevistado, pasa que yo empiezo, porque la idea es representar, ¿cierto? No representarse. Entonces empiezo a ocultar preguntas en distintos escenarios, con distintas personas más o menos clave, que hacerles al invitado que tenemos en ese minuto en el programa. Y la verdad es que siempre elaboramos 5 o 6 preguntas eje, porque en el fondo salen las preguntas en la conversación después. A veces quedan muchas preguntas que no se hacen. Pero esta vez me pasó, tengo un cerro de preguntas que obviamente no pude hacer y no alcanzaba. Claro. Así es que le pedimos disculpas a todos aquellos que nos aportaron. Ya, pero regálme una copia para ver qué preguntas les hicieron. No, porque la idea es que sea espontáneo. Ya seguimos con truco. No, pero no es para generar algunas preguntas se han ido cubriendo. Sí. Sí. Así que muchas gracias. A ustedes. Y me alegro que estén haciendo un programa que habla sobre la universidad y la habla desde un punto de vista responsable y profundo, sin obviar ninguna cosa, y eso es muy interesante para todos. Sí. Muchas gracias. Sí. Eso ha sido interesante. Eso de las luces y sombras de todo aquello que nosotros somos como institución, porque las luces nos permiten sentirnos orgullosos y las sombras nos permiten corregir y mejorar, que termina siendo un desafío. No lo indique a él con lo de la sombra. No, para nada. Pero qué comprometido. Qué comprometido con un siguiente. Sí. Y a nuestros auditores decirle que bueno, estamos aquí en AFACAD, Conversemos, un programa de AFACAD, en donde tratamos de generar reflexión, conversación, y porque esto también es hacer universidad. No necesitamos pensar todos igual, no somos enemigos si pensamos distinto, muy por el contrario, nos vamos aportando en el diálogo para enriquecer nuestras conclusiones finales, para hacer siempre una mejor Universidad del Biobío. Gracias, Héctor. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias a Sergio, hacía tiempo que no lo veía. Y gracias, Roberto, y esperamos no haberles aburrido con el alargue del programa. Hasta el próximo capítulo.